Bueno, hermanos, queremos continuar con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas que ya iniciamos hace varios meses sobre lo que podemos llamar señales que se han de cumplir en estos tiempos finales, ¿no? Siempre digo, el tema de las profecías y la segunda venida de Jesucristo es un tema esencial en las Escrituras. 1/3 de la Biblia es profecía. Se habla 8 veces más de la segunda venida de Cristo que de la primera. El apóstol Pablo, en sus 13 epístolas, menciona solo 2 veces la Santa Cena. Menciona 13 veces el bautismo. Y menciona 50 veces el tema de la segunda venida de Jesucristo. En los 27 libros del Nuevo Testamento, en 22 libros, se habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, de manera general, se menciona 318 veces el tema de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué nos dice todo esto? Es un tema importante en las Escrituras. De hecho, la segunda doctrina más importante que enseña la Biblia después de la salvación es el regreso de Jesucristo. Y hoy queremos continuar con esta serie que hemos titulado Señales Proféticas. En esta mañana estaremos usando parte del pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, los versos del 1 al 6, y hemos titulado este mensaje Crisis en el Ministerio. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra en esta mañana. Reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor, y pedimos que tu Espíritu nos ayude a meditar y a entender las verdades que están en la Biblia. Úsanos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, un ministro es un siervo. El ministerio cristiano está en crisis. El respeto que la gente siente por los líderes religiosos cada día es menor. El ministerio ha sido arrastrado hasta un sórdido callejón oculto, ha sido pateado, golpeado, asaltado, ultrajado y despojado de todo tipo de respeto. De hecho, aunque me molesta profundamente, es muy común escuchar a cristianos que cada vez que quieren poner un mal ejemplo, por alguna razón encuentran siempre el que incluya a un pastor. Ya no se puede hacer caso omiso de esos golpes y cicatrices. Tenemos que enfrentar la situación. Aun cuando la gran mayoría de los que ejercen el ministerio continúan defendiendo y enarbolando las más altas normas, el ministerio cristiano mismo ha quedado gravemente lisiado. Y esa es, indudablemente, una señal del fin. Creo que cuando hablamos de estos temas, siempre enfatizo las implicaciones prácticas. O sea, ¿qué debo hacer al respecto? ¿Tiene esto influencia para mi vida presente? No es que esperamos el regreso de Jesucristo con los brazos cruzados, ¿verdad? Y cuando hablamos de este tema, la intención al exponerlo es que despertemos a esta triste realidad. Ya llevamos bastante tiempo reclinados en nuestros cómodos asientos, lamiéndonos las heridas y suspirando por muchos que están cayendo y encogiéndonos de hombro pasivamente, repitiendo estas palabras. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Claro que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero ¿significa eso que debemos quedarnos con nuestros brazos cruzados y prepararnos para morir? En absoluto. Por eso me gustaría reflexionar sobre esta señal, intentando encontrar el valor práctico de reflexionar en el tema. Lo primero que me gustaría hacer es que juntos meditemos en algunas verdades útiles que se olvidan con facilidad.
Si vamos a la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, verso del 1 al 6, aquí el apóstol le dice a este joven ministro acerca de su responsabilidad como pastor, como ministro de la palabra, y le advierte que el Espíritu revela claramente que en los postreros tiempos vendrá apostasía, vendrá engaño, serán tiempos difíciles. Si bien estas cosas nos alarman, no tienen por qué destruirnos, no tienen por qué abrumarnos. El Señor lo reveló con anterioridad. El Espíritu dice claramente, debemos esperar lo peor. Y cuando esto sucede, hemos entrado o sabemos que hemos entrado en las etapas finales de Dios para este viejo planeta. Se está acercando la hora de partida. No siga cerrando los ojos. Y puesto que esto es cierto, es muy fácil, pero muy fácil que nos enfoquemos en el lado negativo de las cosas, ¿verdad? Solo en lo obvio, en la maldad abierta. Y nos olvidemos de algunas realidades que nos pueden ayudar a no sentirnos abrumados. En este pasaje se predice la apostasía. Próximamente estaremos hablando del tema. Se predice el engaño espiritual a través de los mismos demonios que usarán falsos profetas. Se predice la hipocresía en la enseñanza de aquellos que estarán viviendo con una conciencia cauterizada, indiferente, endurecida. Estará marcado por mandamientos que la Biblia no establece. Llegarán a poner las tradiciones y el legalismo al mismo nivel que la palabra. Pero le dice en el verso 6, alerta al pueblo. Tú eres el ministro, el mensajero mío, le dice Dios a Timoteo a través de Pablo. Si esto enseñas a los hombres, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Un pastor no es responsable por lo que usted hace con la enseñanza o por lo que uno hace con la enseñanza. Es responsable por transmitir fielmente la enseñanza. Una enseñanza nutrida con palabras de fe. Una enseñanza llena de buena doctrina para seguir. Pero esto no es algo de la carta de Pablo a Timoteo solamente. El mismo Jesús predice, y otros pasajes, tiempos así, y nos advierten al respecto. En Mateo capítulo 24, el conocido pasaje profético de Mateo 24, dice en los versos del 4 al 6, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso del 10 al 12 dice la palabra del Señor, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Son más pasajes que alertan de un ministerio engañoso y en crisis. Verso del 23 al 25. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En la carta de Judas también encontramos una advertencia en los versos del 17 al 23. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su vida. O sea, habrá ¿qué? Crisis, engaño, falsedades. Habrá ministros sin integridad. Pero eso no puede ser una excusa para que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Recuerden, la Biblia es clara. Esto no nos debe tomar por sorpresa. Ahora, aunque hoy es común que llenen los titulares de los periódicos y de las cadenas noticiosas, y a veces muchas conversaciones ociosas de cristianos, el tema de los pastores que fracasan, recuerden que por cada individuo cuyo fracaso moral se vuelve noticia, hay miles y miles que permanecen fieles. Cuando pensamos o comenzamos a pensar que nos hallamos solo en la batalla, es que el diablo ha comenzado a ganar terreno. Es un modo de pensar negativo y es lo que yo llamo el síndrome de Elías. ¿Se acuerdan? Cuando huyó al desierto, sumido por la depresión, y le rogó a Dios que le quitara la vida. Estas son verdades que no podemos ignorar. La Biblia predice estos tiempos. Recuerde que por cada individuo cuyo fracaso moral se vuelve noticia, hay miles y miles que permanecen fieles. Tercera verdad, la imperfección humana incluye también a los pastores. Cuando Dios llama a individuos a trabajar en su viña, solo puede llamar pecadores. Porque todos somos pecadores y cada cual es inadecuado en sí mismo. Cada uno de nosotros, los que somos pastores y los que no lo son, somos frágiles. ¿Lo duda? Entonces usted no ha entendido bien la Biblia. De hecho, probablemente ni la haya leído. Porque usted no puede leer la Biblia e ignorar la abrumadora evidencia al respecto. Que Dios escogió lo necio del mundo, lo débil, lo frágil, para avergonzar a lo que se cree algo. Vamos a repasar algunos ejemplos. Me viene a la mente Pedro, el portavoz de los 12. Tuvo un momento de debilidad, al punto que llega a negar al Señor abiertamente y sin titubeo. Tan solo unas horas después que había prometido permanecer fiel, aunque todos los demás no lo hicieran. Bueno, más adelante después Pablo tiene que confrontarlo porque comienza a actuar con hipocresía. Ya no se trata del Pedro antes de Pentecostés, ahora se trata del Pedro después de Pentecostés. Aquel valiente predicador que con una autoridad tremenda se puso de pie delante de los líderes religiosos judíos y les proclamó el mensaje condenándolos por la parte que les correspondía en haber entregado al Hijo de Dios. Pero un hombre lleno del Espíritu, pero seguía siendo un hombre. Y después Pablo cuenta en una de sus cartas cómo tuvo que resistirle cara a cara porque llegó un momento en que Pedro actuó con hipocresía. Juan Marcos, que en un momento difícil se le aflojaron las piernas. Este joven que acompaña a Pablo y Bernabé en uno de sus viajes, su primer viaje misionero,
cuando las cosas se ponen duras, el hombre los abandona. Demas, escribe Pablo acerca de él en la carta a la Tesalónica, por amor a este mundo le abandona. Diótrefes, este hombre que se ha convertido en una figura de aquellos que llegan a la iglesia con una mentalidad de cacique. No pueden ser siervos si Dios lo tiene para una posición de líder. Él lo va a usar en el momento adecuado. Pero primero hay que empezar a ser siervo. Este hombre llegó a creerse que él era el jefe de la iglesia. Se convirtió en un autodesignado cacique. Juan tiene que confrontarlo. Pero la lista quedaría incompleta si solo nos limitamos a personajes del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento tenemos a Jonás, el profeta de mal carácter. Aquel hombre que no quería proclamar perdón y arrepentimiento sino juicio. Por fin va y predica a Nínive, envenenado por el prejuicio, el enojo y el egoísmo. Giesi, sí, ese nombre está en la Biblia. Es un siervo de un profeta llamado Eliseo. Un hombre que se dejó atrapar en un punto de su vida por la codicia y el materialismo. Y para lograr beneficiarse miente descaradamente. David, el dulce cantor de Israel. Aquel hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Pero aquel hombre tuvo una página oscura, varias en su propia vida humana. En un momento adultera con Betsabé, y ese adulterio se transforma en homicidio y mentira. Isaías, el gran Isaías, aquel hombre que claramente admite que era un hombre inmundo de labios. Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? Aquel hombre que provocó la fabricación de un becerro de oro para que los hebreos lo adoraran. Cuando el pueblo pidió dioses, se le aflojaron las piernas a Aarón y le dio lo que pedían. Después, cuando fue confrontado, me maravilla cómo trata de zafarse. Yo tiré allí las cosas y salió un becerro. No, él fue cómplice de la fabricación de este becerro para que los hebreos lo adoraran. Sansón, un hombre con una capacidad tremenda, una fuerza del cielo, pero no era capaz de controlarse delante de las mujeres. Las mujeres lo llevaron a la destrucción. ¿Y qué me dicen de Salomón? El sabio Salomón. Bueno, este sabio llegó un momento de su vida en que actuó como un necio. Si alguna vez un hombre tuvo la oportunidad para ganarse el máximo puntaje espiritual, ese fue Salomón. Pero en el cenit de su carrera, cuando su influencia era suficientemente significativa como para ejercer impacto sobre vastos reinos más allá del suyo, algo en Salomón se rompió. Tenía demasiadas mujeres. Se casó con muchas esposas paganas y las consentía. No solamente miraron su carácter, su integridad, sino su humildad de espíritu y su eficiencia en los asuntos del Estado. Al final termina dominado y desviado su corazón detrás de otros dioses. Qué triste. El monarca se vuelve libertino, egoísta, cínico, tan saciado de los asuntos sensuales y materiales de la vida que se volvió escéptico a todo bien. Vanidad de vanidades, aflicción de espíritu. Hermano, todo esto nos enseña algo importante. Nadie es inmune a la imperfección.
ninguno de los personajes bíblicos. Y por cierto, una de las maravillas que alimenta mi fe es leerlo en la Biblia. Me ayuda a respirar tranquilo, porque me doy cuenta que Dios trató con hombres tan imperfectos como yo y como tú. Si les pudo pasar a ellos, nos puede pasar a nosotros. Pero mucho cuidado, porque a veces nuestra visión está más afinada para ver los errores de otros que los nuestros. Y eso simplemente se llama hipocresía. A Dios no lo podemos engañar. Mientras tú estás señalando a alguien, hay 4 dedos que te están señalando a ti. Y muchas veces Dios desinfla ese ego, haciéndonos pasar por experiencias humillantes. ¿Cómo podemos nosotros, reconociendo esta realidad y sabiendo que hay crisis en el ministerio, que hay personas que verdaderamente viven sin integridad, que hay falsos profetas, que hay falsos mensajeros, que hay engaño espiritual, cómo podemos nosotros evitar la duda y la devastación? ¿Cómo podemos evitar volvernos personas cínicas, amargadas, desconfiadas de todo y por todo? Le voy a dejar algunos consejos prácticos. Muchos de ellos he tratado de implementarlo en mi propia vida. Y créanme cuando les digo que funcionan, porque simplemente están extraídos de las verdades bíblicas. Y la palabra es viva. La palabra es eficaz. La palabra siempre tiene una respuesta. Primero, niéguese a endiosar a cualquier persona que está en el ministerio. De hecho, si somos líderes, tenemos que tener corazón de siervo. Y el corazón de siervo se cultiva señalando siempre a Dios, no a nosotros. Muchas personas dejan que la admiración se convierta en exaltación. Y eso es una mala decisión. Ningún pastor, ningún ministro, por dotado o capaz que sea, ni cuánto haya significado para su vida espiritual, debe ser exaltado más allá de los límites apropiados. Porque si él cae, usted caerá mucho más profundo que él. Mantenga a los ministros alejados de los pedestales. Los tronos son para los reyes. La adoración es para Dios. Los pedestales son para floreros, ¿verdad? Para macetas y para estatuas esculpidas de hombres y mujeres que ya han muerto. Ahora, ¿significa eso que no respete al líder, al pastor? En absoluto. Lo que significa es que no aprecie, o sea, que no vaya más allá de los límites adecuados. No es un llamado a no apreciar los dones que tiene el ministro o sus talentos. No es eso. De ninguna manera. Yo creo por la Biblia que el respeto de cualquier cargo establecido, designado por Dios, es saludable, es sano. El respeto no solo es noble, sino que es necesario. Y además es bíblico. Yo creo que las personas que se someten a un liderazgo piadoso y aprecian los dones de quienes están en el ministerio son personas realmente maduras. Y usted es una persona sabia si reconoce la mano de Dios en la vida de cualquier ministro bien dotado. Si decide emular su ejemplo, si aprende de su instrucción. Sin embargo, mantenga en mente que todo el tiempo en el que usted está siendo discipulado,
en el que usted está aprendiendo, siguiendo y respetando a esa persona, mantenga en mente que es un ser humano exactamente igual que usted. Esto no es nada nuevo. Los seres humanos tenemos la tendencia a irnos a los extremos. Y a veces las pasiones se enervan. Y mucha gente endiosan inconscientemente a un apóstol, un profeta, un pastor, un reverendo. Y hay un problema con eso. Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios no le va a entregar su gloria a nadie. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de esta conducta en el libro de los Hechos. En el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero se le voy a dar la cita para que la tenga. Hechos 14, del 8 al 18. Ahí encontramos a un grupo de personas que tratan de endiosar a Pablo y a Bernabé en Iconio. La historia es interesante, después la puede leer. Lo que la gente llega a decir era que Zeus y Hermes habían descendido de los cielos, ¿verdad?, en las personas de Pablo y Bernabé, cuando vieron los milagros que podían hacer. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se metieron en esa locura, no se dejaron marear por las loas y la adoración humana. Porque es un necio aquel al que Dios llama y se marea con estas cosas, porque eso es voluble y al final yo no te sirvo a ti, tú no eres mi Señor. Mi Señor es Dios y está en el cielo y me va a juzgar, me va a pedir cuenta. Te agradezco que me des consejos, es bueno escuchar la sabiduría de otros hermanos, pero no te voy a tratar de agradar a ti, te voy a tratar de agradar a Dios. Y estas personas intentaron convertirlo en dioses. Los misioneros rompieron sus ropas y les rogaban a la gente que no lo hicieran. Les estaban diciendo, somos hombres igual que ustedes. Ellos no eran falsos profetas. Ellos no eran payasos que les gustaba el reconocimiento de otros. Ellos no ponían la mano con el anillón allí para que se la besaran. Ni tampoco para que se le tiraran a los pies y se los besaran. Y a darle allí la bendición. El ángel bajado del cielo, entre comillas, el que todo el mundo viene y adora vestido de blanco. Pero que es un ser humano pecador, probablemente incrédulo, que también pierde los cabales y se le sale lo de demonio. Es un error. Estos hombres dijeron, no, somos seres humanos igual que ustedes. No nos adoren, no se arrodillen. Algunos versículos después, aunque no lo crean, mire lo que dice el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la misma multitud que había tratado de adorarle, ¿verdad?, a que apedrearan a Pablo y lo arrastraran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay otra historia cuando Pablo está en la isla de Malta, que una serpiente se le prende en la mano y dijeron, Dios lo ha juzgado, es un malhechor que está siendo castigado. Cuando ven que la serpiente no le hace nada a Pablo, entonces comenzaron a decir que era un dios. Lo mismo se vuelve a repetir. Y aquí dice que lo apedrearon. Primero habían adorado a estos hombres y ahora lo golpean y lo dan por muerto. Saben, cada vez que yo leo esto, les voy a ser honesto. ¿Saben en qué pienso? En el pastorado. Esto es un buen ejemplo del ministerio. La gente por la mañana lo endiosa a uno. Y antes que anochezca, te están apedreando. Esos extremos no son apropiados ni justos. Repito, puede haber respeto, pero no endiosar. Nunca te olvides
que esa persona tiene pies de barro como tú. Segundo, recuerda que el diablo es real y la carne débil. La próxima vez que se te olvide, busca el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versos 31 y 32, donde Jesús le informa a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esas palabras casi me estremecen. Es como decir: Simón, el adversario está detrás de ti, vas a caer, pero cuando caigas, usa eso como ejemplo para fortalecer a tus hermanos. Este era el mismo Pedro que había acabado de decir: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Hermanos, desde esta posición, siendo pastor, siendo ministro del Evangelio, les puedo asegurar que no existe un solo ministro eficaz y dotado que no sea blanco del mismo diablo. Como tampoco hay un cristiano que decida vivir su fe de manera auténtica y dejarse de engaños y de hipocresía a quien el diablo no ataque. Por eso hace falta que orar, una oración de verdad, permanente, que prevalezca. También se necesita poder ser capaz de someterse a la enseñanza de Dios, ser franco. Les voy a decir algo, hermanos, esos pastores de lo que usted ha oído y probablemente seguirá escuchando, no se levantaron en la mañana y se sentaron a la orilla de la cama diciendo estas palabras: a ver qué puedo hacer hoy para arruinar mi ministerio. Eso no lo hace uno. Es más, eso no lo hace ningún cristiano. Es un proceso de descuido que puede tomar tiempo, en el cual lo primero que comenzamos a descuidar es nuestra relación con Dios. Y si descuidamos nuestra relación con Dios, todo lo demás va a irse a la borda. Hay cosas que no podemos negociar. Hay cosas que no se pueden dejar a la deriva. Son decisiones intencionales, como cada día buscar a Dios. De verdad, yo se los he dicho, es esencial para ustedes como cristianos y es esencial para mí como pastor. Es esencial que un padre enseñe a sus hijos a eso. Porque si usted no tiene relación con Dios, un día eso se va a manifestar. Un día se va a quebrar. Y la explosión y el desastre va a impresionar e impactar a todos. Pero no crea que uno llega ahí de la noche a la mañana. No. No es algo de un momento. Cuando usted lee la Biblia, tiene que hacerse la gran pregunta: Señor, ¿qué tienes que decirme a mí? Y yo me la hago, aunque preparo para ustedes y predico a ustedes. Eso no cambia que me haga la gran pregunta: Señor, ¿qué tienes que decirme a mí? Porque aunque a algunos les puede parecer atractivo este lugar y esta posición, hay que tener cuidado. Porque si Dios es real y es quien dice que es y hará lo que dice que hará, la responsabilidad que pesa sobre los ministros, sobre los que enseñan, es mucho mayor que la que pesa sobre simples cristianos. Ningún ministro destruye su vida de la noche a la mañana.
A veces la presión externa es tan grande que el pastor se encuentra intentando agradar a uno por aquí, y en lo que agradas a este vas a desagradar a aquel, y en lo que tratas de agradar a aquel vas a desagradar a aquel. Y entonces cada uno cree que las cosas se deben de hacer de una manera y le dice, usted debe hacer esto, y el otro por allá debe hacerlo esto. Se olvidan que uno es uno, ¿verdad? Y entonces si el pastor se desenfoca, el tiempo que va a dedicar a su relación con Dios y alimentar al rebaño, lo va a estar dedicando a cosas secundarias que no dejan de ser importantes, pero que las pueden hacer otros. Y cuando usted no las hace, las va a tener que hacer el pastor. Y cuando el pastor las hace, le va a robar tiempo a su relación con Dios y al llamado que Dios le ha hecho. Créanme, se paga un alto precio por esto. Porque el diablo no va a descansar. Por eso uno tiene que hacer prioridad en su vida la relación con Dios. Y esto sea insustituible. Tercero, una tercera recomendación para evitar la devastación: deje todo juicio en las manos de Dios. Hay un tipo de juicio que la Biblia nos manda hacer. Y de hecho dice que lo hagamos de una manera justa. Y que lo hagamos a la luz de las Escrituras. Cuando hay algo que contradice la palabra de Dios, decir que está mal no es juicio. Pero cuando usted se mete ya en el área de las motivaciones, de las intenciones, cuando usted está juzgando a alguien sobre un pecado que a usted lo tiene agarrado por el cuello, eso es lo que dice el Señor. Ese versículo que es el más conocido por el pueblo cristiano y el más citado en las redes sociales: no juzgues para que no seáis juzgado. Es muy mal interpretado. El Señor lo que está diciendo es: no te lances a juzgar a otro si tú tienes una viga en tu ojo. O sea, si estás haciendo lo mismo, ¿cómo te atreves a juzgar a esa persona? Y aun cuando algo haya sucedido y claramente quebrante las Escrituras, no nos metamos a cuestionar las intenciones del por qué sucedieron, porque eso no lo conoce nadie. Eso se llama condenación y no juicio. Solo hay uno que está capacitado para condenar. Y qué increíble, muchas veces no lo hace. Me acuerdo cuando trajeron a aquella mujer adúltera a sus pies, encontrada, dice la Biblia, en el acto mismo del adulterio. La ley decía que debía apedrear a aquellas mujeres. Si Jesús se dejaba llevar por la ley, entonces le dirían: eres un maestro falto de amor. Pero dice la Biblia que bajó el rostro y se puso a escribir algo en tierra. No se sabe qué escribió. Algunos especulan y dicen que probablemente estuviera escribiendo los pecados de aquella jauría humana que trajeron a esa mujer con la intención de tenderle una trampa a Jesucristo, porque trajeron a la mujer pero no trajeron al hombre. Y Jesús levanta la cabeza, y cuando levanta la cabeza no había nadie, y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿No te han condenado? No, Señor. Y él le dice: yo tampoco. El que tenía todo el derecho para condenar no lo hizo. Y los que no estaban capacitados para condenar estaban dispuestos a hacerlo. Deje el juicio en las manos de Dios. Él tiene toda la información. Él es el que dio inicio al capítulo de la vida de esa persona. Y créame, Él es el que le va a poner fin a ese capítulo. Usted ni yo somos una pieza necesaria para completarlo. Por eso es muy fácil desarrollar una actitud condenatoria y de juicio en esta época de maldad. No lo hagamos. Por último, reoriente su atención hacia los ministerios y ministros que siguen acertando. No importa cuántos ministerios parezcan haber perdido el rumbo. No importa cuántos ministros se han declarado como falsos profetas y engañadores y hacen cosas abominables. Concentre su tiempo en los que no. Su tiempo, su atención y su dinero. Puede que usted haya estado en una iglesia donde por años le robaron.
descaradamente, usando la manipulación. Y allí usted daba todo, no se quitaba la ropa para no salir desnudo. Pero cuando comenzaban a hablar aquellas personas, si usted no daba, salía culpable. Bueno, aunque haya gente que haya engañado y usado su dinero de una manera incorrecta, Dios sigue llamando a apoyar ministerios que prediquen la palabra de verdad y ministros que estén comprometidos con la enseñanza de la Biblia. Cuando de ministerio se trata, busque a aquellos que encajan en los conceptos de la Biblia. Deje de mirar a los mentirosos y a aquellos que han fracasado. Ponga su atención en los que siguen acertando. Ponga su atención en aquellos que siguen hablando la palabra de verdad. Aquellos que siguen alertando, como Pablo le escribió a Timoteo. Dice allí, repito nuevamente las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, cuando le dijo en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ah, pero pastor, es que a mí me gustan las iglesias donde te puedes mover, ¿verdad? Sí, me gusta allí sentir calambres interiores, porque eso es del espíritu. Como decimos los cubanos, les gusta la pachanga, ¿verdad? De verdad, cuando yo oigo a alguien hablar eso, siento compasión, porque hay un desenfoque total. La iglesia tiene ministerios distintos: enseñanza, predicación, adoración, comunión. No es que sea uno solo. Pero cuando tú te enfocas en uno, a expensa de lo más importante, porque no en vano en las iglesias, los templos que usamos los bautistas, el púlpito está en el medio. Nunca me ha gustado que el púlpito esté en un rincón, porque ¿sabe qué me recuerda? Los templos católicos. Allí lo que está en el centro es otra cosa. He estado en iglesias donde a la gente le encanta mover el púlpito. A veces he pensado, lo voy a mandar a hacer de concreto. No, está bien moverlo. No hay problema siempre que regrese. Pero eso transmite un mensaje. Y es la centralidad de la palabra de Dios. Pero la gente hoy se impresiona muchísimo con el carisma personal. Y el tipo que sabe comunicarse bien, aunque les esté diciendo las barbaridades más grandes del mundo. Eso es lo que está pasando. Ahora, hermanos, si lo han engañado, si usted ha sufrido decepciones, no se quede revolcándose en su propia, quejas. Levántese y busque un lugar donde usted pueda glorificar a Dios e invertir sus dones, sus talentos, su dinero apoyando la obra del Señor. Yo sé que esto hace que la gente cada vez desconfíe más. Y a veces uno tenga la tentación de decir, le digo que soy pastor. Sí, porque a veces la gente, ¿y usted en qué trabaja? ¿Usted qué es? Y a veces lo pienso, le digo que soy pastor. Sí, porque si le dices que eres pastor ya te miran con desconfianza. ¿De verdad? Y hay gente que mira con desconfianza a los pastores y a las iglesias. Cuando le dicen a alguien, soy cristiano, soy pastor. Es como una vez fui a un funeral y había alguien allí de una secta que empezó a hablar altísimo para que yo lo escuchara. Porque todos los pastores son unos asalariados, ladrones. Y yo oyendo a aquel hombre. Y él seguía y me alzaba más la voz y la voz. Mientras ya yo estaba cerrando los puños. Lo dejé, dije, Señor, dame paciencia. Miren, hermano, yo no estoy diciendo que muchas de las cosas que usted ve no sean ciertas.
pero no se revuelque en la basura. No vaya por ahí destapando tanques, ni tampoco usted se convierta en un vertedero. ¿Sabe lo que es ser un vertedero? Un lugar donde la gente vierte la basura. Si hay gente que le llama y le dice, oye, te voy a llamar hoy, lo que tengo para ti es... Y cuando te llama ahí comienza a hablar. ¿Sabes lo que hizo el pastor fulano? Me acabo de enterar. Yo no te estoy diciendo solo para que ores. Y a veces uno dice, qué bueno, fulano tiene una confianza en mí, me llama para contarme esto. No, lo que te está viendo como un vertedero de basura. Va a donde tú estás a verter la basura. Y ya le digo, en medio de todo esto, miren, a veces yo he visto que dan noticia, encontraron a un grupo de depredadores sexuales. La policía hizo varios arrestos. Y no dice ni la ocupación ni la responsabilidad de ninguno. Pero si hay un ministro, le van a decir, y había un pastor, porque el diablo quiere tirar por el piso el evangelio, ¿verdad? Es fácil, repito, volverse cínico en una época donde solo las malas noticias aparecen en los grandes titulares. Y ustedes saben de qué yo le estoy hablando. Yo me había divorciado de varios canales y emisoras porque no ayudaban a mi vida. Decidí volverme a casar con ellas para mantenerme informado. Ya he aprendido a no dejarme engañar por lo que dicen. Es más, tengo un tip, tengo que creer todo lo contrario a lo que digan. Pero ahora han vuelto otra vez provocando la histeria. Y ya le digo, en un mundo donde, mire, usted no tiene que encender un televisor para oír malas noticias. Salga a la calle. Y si usted trabaja en una escuela, si usted trabaja en un hospital, si usted trabaja en cualquier lugar que trabaje, usted vaya, si no sale trastornado, es por la gracia de Dios. Y entonces dice, bueno, voy a relajarme en la iglesia, vengo a la iglesia. Y cuando te das cuenta entonces que también hay malas noticias, es fácil volverse cínico. Pero no se deje llevar por la corriente, hermano. No se una al coro de los criticones. Porque entonces vas a encontrarte muy pronto ya mirando para arriba. Y diciendo, si estos son tus ministros y si esta es tu iglesia, tú tienes un serio problema. O sea, ya no estás mirando horizontalmente, ya estás mirando verticalmente. Que Dios te guarde de hacer eso. Cada vez que yo me encuentro con alguien que está esgrimiendo una excusa para no entregarse a Jesucristo y contándome la historia de algo que hizo alguien, un pastor o un cristiano, siempre lo llevo al punto este. Aunque lo que me esté diciendo sea verdad, escuche esto. Aunque tenga toda la razón, yo no le voy a echar leña al fuego. No puedo hacer eso. Lleve a la persona y dígale, mira, escucha esto. Al final todo se reduce a Dios y a ti. No llegues nunca a decir, a mí no me interesa Dios ni Jesucristo. Porque si llegas a decir eso, estás rechazando al único ser perfecto que existe. Hace un momento lo pasé por las Escrituras y pude mostrarle muchos ejemplos. Yo le reto a que usted busque los evangelios, en alguna parte de la Biblia, un solo versículo, una sola enseñanza que hable de que Jesús era un pecador perverso, y no lo va a encontrar. Solo Él pudo mirar a la gente y decirle, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y doy gracias a Dios por eso, porque solo así Él pudo morir en la cruz por mí y por ti. Y cuando comienzas a volverte una persona amargada, cínica, desconfiada, que no se te olvide que ningún ser humano murió por tus pecados.
Fue Jesucristo el único capaz de ocupar el lugar que te pertenecía a ti en la cruz. A mí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado. La Biblia dice en Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mientras más me conozco, más aprecio la gracia y la misericordia de Dios. En medio de la inmundicia como ser humano pecador, digo, Señor, gracias porque me amaste y moriste por mí. Y lo hizo por ti. Ninguna excusa que seas capaz de levantar va a ser válida delante de Dios. Si hoy te entregas a Jesucristo, permíteme decirte que te vas a entregar al único ser perfecto que existe, de un amor incondicional. Acéptale hoy.